Doctora Rosalía Arteaga, quien es la actual presidenta ejecutiva de la Fundación FIDAL, y vamos a dialogar sobre el tema educativo, la importancia de una buena educación para el desarrollo de las comunidades. Conocemos sobre su arduo trabajo, sobre su compromiso, no solamente ambiental, sino también con el desarrollo educativo y sobre todo el trabajo que están realizando en el tema de identificar problemas, diseñar iniciativas innovadoras. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Radiovisión Manabí 650 AM. Buenos días, en primer lugar un saludo muy afectuoso, gracias por la posibilidad de dialogar esta mañana con ustedes. Tengo la suerte de mantener vínculos permanentes con Manabí y precisamente de anunciar dos grandes eventos que vamos a tener en el mes de octubre en la ciudad de Manta. El uno va a ser una feria de educación que va a realizarse los primeros días de octubre, 2 y 3 de octubre. Estaremos allá en Manta llevando una oferta educativa fantástica con presencia de universidades, en stands, en conferencias también, en mesas redondas. Hemos estado dialogando con el rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con la ULEAM, pero también con la alcaldía de Manta, para que este sea un gran evento internacional que vamos a tenerlo en la ciudad de Manta, que va a ser la feria y paralelamente un congreso de educación. Yo creo que hablar de educación es algo que no podemos dejar de hacerlo nunca, porque es lo más importante si queremos conseguir el desarrollo del país. Y otro evento también de igual importancia es la premiación del 16º concurso de excelencia educativa. Este es un concurso que lo llevamos ya 16 años. Hemos tenido profesores de Manta que participan, de Manabí en general, y la verdad es que los 2 años anteriores hemos hecho esta premiación en Guayaquil, anteriormente en Quito, y finalmente este año decidimos hacerlo en la ciudad de Manta. Así es que en octubre vamos a tener jornadas íntegramente dedicadas a educación. Aspiramos la participación masiva de estudiantes, de profesores, de padres de familia, que también estarán mirando qué carreras luego quieren seguir sus hijos, luego de terminar la educación media. Y en este sentido, pues son noticias bien importantes. También decirles que actualmente yo presido la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Esta es una universidad totalmente online. Y una de las énfasis que hemos puesto en estos tiempos es la capacitación de mujeres líderes. Así es que hay becas del 60% para mujeres que quieran hacer maestrías con la UNIR y que quieran además tener mentorías para llenar todos aquellos espacios de liderazgo que el Ecuador necesita en los diferentes campos, en la política, en la empresa, en las ONGs, en las relaciones interinstitucionales, etcétera. Así es que vea usted que estamos cargados de buenas noticias específicamente para Manabí en este caso. Sí, doctora, y eso nos llena de satisfacción porque realmente es lo que necesitamos. Justo en el tema educativo, acá en la provincia de Manabí, actualmente no se consolida la presencia permanente de un coordinador o un responsable en el tema de educativo. Pero en 3 meses... 6 han desfilado por ese puesto, pero no vamos a ampliar detalles de ello. Quiero felicitarla por su participación en Ecos Violeta, que conocemos de que estuvo el día de ayer. Incluso también estuvo nuestra jefa, la señora Lucía Fernández, quien también recibió un reconocimiento. Doctora, ampliando ya el tema de la parte educativa y llegando ya a la finalidad de la entrevista, actualmente el sistema educativo del Ecuador necesita cambios porque estamos trabajando con un sistema educativo creado hace 30 años o un poco más. Pero para ello, en otros países y también de acuerdo a su trabajo en la fundación, existen los objetivos de desarrollo sostenible, que es donde se está direccionando el tema educativo. Pero para muchos no sabemos cuál es el concepto o qué es lo que engloba el tema de desarrollo sostenible. Vamos a ir por partes. Primero, educación, no podemos hablar sencillamente de educación, tenemos que ponerle siempre un calificativo. Tiene que ser, educación de calidad. Y hacia allá tiene que apuntar cualquier gobierno, porque si no nos encontramos con el drama de que los chicos salen del colegio y hasta de la universidad sin saber leer y escribir su propio idioma. Yo recuerdo que cuando estuve en el Ministerio de Educación, a mí me tocó ser también la primera mujer ministra de Educación en el año 94. Nosotros habíamos planteado
algunos elementos que siguen siendo indispensables, es decir, ¿qué pretendemos cuando un niño termine la educación básica, es decir, hasta el 10º año? ¿Qué queremos que sean? Que sepan leer y escribir bien su propio idioma, que sepan matemáticas elementales, que no solamente es por las matemáticas, sino porque forman el pensamiento lógico, que puedan tener actitudes buenas, diríamos, con sus compañeros, con la ciudadanía, con sus padres, con su entorno. Por eso hablamos de actitudes y valores. Y otro tema que es muy importante, y más todavía en los tiempos actuales, desarrollo del pensamiento, es decir, la creatividad. Por eso, por ejemplo, en FIDAL nosotros tenemos desarrollado unos cursos que le hemos llamado la Academia iSTEM, en donde desarrollamos conceptos de ética ligados a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a las ingenierías también, a las matemáticas, y hemos capacitado pues a muchos maestros justamente y también directivos de educación. Justamente en el año de la pandemia, desgraciadamente nos tocó eso y no pudimos ir tanto a Manta. Conjuntamente el Ministerio de Educación, la Fundación Barkey de Dubái, más la UNIR y también FIDAL, estuvimos inmersos en la capacitación de líderes educativos, es decir, de los directores de unidades educativas. ¿Por qué es esto importante? Y allí vamos también a su pregunta de los objetivos de desarrollo del milenio, de los objetivos de desarrollo sostenibles, como les llamamos ahora, ODS, y tienen que ver con esa preocupación por la formación, por esa humanidad sostenible, le llamaríamos así, que tiene que ver con el trabajo que cada ser humano tiene que hacer, con las actitudes que debemos desarrollar. Y por esto, pues, este tema de los ODS son tan importantes porque estamos asistiendo a cambios y a variaciones climáticas que en este caso son causadas por el ser humano, porque no hemos sabido hacerlo de debida forma, porque hemos explotado de manera desmesurada o de manera incorrecta los recursos. Vea, por ejemplo, el daño que la minería ilegal está haciéndole al país. No hablamos de la minería legal porque esa es bien controlada y finalmente le arroja dividendos, impuestos, regalías, etcétera, al país, pero la minería ilegal, que además sirve hasta para encubrir dineros mal habidos del narcotráfico, le hace un daño terrible al país y además agrede la naturaleza. Entonces, en educación tenemos que estar conscientes de que efectivamente la educación tiene que propender a tener buenos profesionales, pero también buenos ciudadanos. Y allí entra el tema de la preocupación por el ambiente, la preocupación por la naturaleza, la solidaridad con los otros seres humanos, el tener entornos adecuados para las personas, pero también preocupación por las plantas, por todos los seres vivos, por los animales, etcétera, que somos parte todos de un hábitat, porque todos estamos entrelazados, todos estamos interligados. Entonces, hay mucho que hacer en educación. Efectivamente, los planes y programas y currículos del Ministerio de Educación tienen que estar digamos, adecuados a estas nuevas realidades, no, queridos amigos, creando nuevas materias, porque a veces ya el currículum es demasiado pesado por los estudiantes que tienen 12, 14, 16 materias, con mochilas que además les pesan demasiado y van hasta deformando su columna vertebral. No, no se trata de eso, es de poner conceptos transversales, hacer que cuando el profesor enseñe matemáticas, por ejemplo, enseñe al mismo tiempo ética, que cuando la persona esté hablando de gramática, esté preocupada por el tema del entorno que tenemos, y se pueden poner ejemplos muy variados sobre esto. Se lo ha hecho en otros países que están llevando adelante con mucho éxito cambios educativos. Tenemos casos como el de Finlandia, que se menciona mucho porque ha ocupado en varias oportunidades el liderazgo en cuanto a las pruebas que se hacen a nivel mundial, que son las pruebas PISA. Desgraciadamente América Latina está siempre rezagada y Ecuador más todavía. Entonces, poner énfasis en cosas simples, sencillas, porque estas son las que van a devenir en la formación de estos mejores seres humanos y mejores profesionales. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le saluda Rodi Vélez. En realidad, en lo personal, lo digo, la tengo a usted como un referente en temas educativos y la felicito por lo que ha hecho y bueno, después de su paso por la política, ha dedicado antes y después el 100% de su tiempo a su familia y al tema educativo. Pero me sorprende un poco de que han pasado varios gobiernos y hablan en campaña de mejorar la educación. Luego, cuando llegan a ejercer el puesto, nombran a ministros de educación o muy
como decimos en Manabí, hecho a la antigua, o muy jovencitos que no tienen un concepto claro de lo que se debe hacer en la educación moderna en el Ecuador. Y es tanto así que ni siquiera se han dado la tarea a incorporar lo que en alguna vez nos arrebataron, la lógica y la ética, la cívica sobre todo. ¿Se podrá en algún momento a corto plazo de que se le prenda la lucecita a un ministro de Educación y al menos empecemos por aquello? Ronnie, usted ha tocado un tema neurálgico, el tema de la ética, el tema de la cívica, el tema de los valores. Por eso yo decía que uno de los ejes de cualquier cambio educativo y reforma curricular tiene que ser los valores, porque de lo contrario vea los resultados de la sociedad que hemos generado, niños y jóvenes a los que se transforman en delincuentes, padres de familia que alientan a sus hijos a veces a ir por el mal camino, chicos de educación media que cuando les preguntan qué quieren ser a futuro dicen que quieren ser narcos, porque ha venido esa especie de, diríamos, tema aspiracional por el tema económico, ¿no? Como que lo económico fuera lo único que vale y realmente nos preocupa. Allí, Ronnie, yo creo que hay que hacer un mea culpa de todos los sectores, no solamente el sector educativo, porque el sector educativo es importante, pero hay un binomio fundamental que es la escuela y la casa, y también la casa está fallando, el hogar, los padres no hablan con los hijos, se sientan a comer las raras veces que comen juntos cada uno con su celular. Por favor, pues hay que pensar que al menos una media hora, una hora al día, tenemos que estar sin la intermediación ni de la televisión que está encendida permanentemente, ni de los celulares que están en manos inclusive de los niños pequeños. Vea usted cómo hay países como Suecia, en donde se están prohibiendo los celulares y las computadoras inclusive en las aulas escolares. Países como Francia, en donde se está regresando a la escritura manuscrita, ¿no? Recuerdan ustedes las que hacíamos antes, porque después se puso de moda las letras de imprenta, no, la manuscrita, porque se ha encontrado que las conexiones cerebrales funcionan mejor de esa manera, se desarrollan mejor. Entonces, sí, hay que volver a temas de ética y de cívica en la escuela, pero también en la sociedad. ¿Cómo es posible que todavía canales de televisión sigan pasando narconovelas? Esto es apología del delito. Hay estudios ya hechos en México y en Colombia del daño que le han hecho a la sociedad. Vea usted, recién hubo un escándalo en el Festival de Río porque le invitaron a un cantante relacionado con los narcos. O pensamos en los narcocorridos. Es apología del delito cuando se cantan canciones en que denigran la posición de la mujer. Todo esto tiene que ver con un entorno social que no está siendo favorable para tener gente más ética, más correcta en su accionar. Las redes sociales tampoco están contribuyendo en el buen sentido. Yo soy favorable a la tecnología. Este rato mismo estamos usando la tecnología, una plataforma Zoom para conectarnos entre Manabí y yo que estoy actualmente en la ciudad de Quito. Pero indudablemente la tecnología puede ser usada para el bien y para el mal. Y para eso están los maestros, para eso están los periodistas, para eso estamos las personas que hemos desempeñado alguna función en la sociedad y también están los padres y madres de familia. Entonces, todo esto tiene que trabajar, apreciados amigos, apreciado Ronnie, para mejorar nuestra sociedad, para conseguir efectivamente esa sociedad más ética, más solidaria, más respetuosa, porque la gente no respeta los bienes públicos, pero tampoco respeta los bienes del vecino. Vea usted cuando se hicieron esas marchas indígenas, ¿cómo es posible que se destruyan equipamientos de las ciudades? Y no solamente aquí, vimos que pasó con el metro de Chile y todo. Lo que estamos asistiendo es que la gente no dimensiona su accionar frente al respeto a los demás, frente al respeto a los bienes públicos, que son de todos, pero eso no quiere decir que los agredamos. Entonces, hay muchas aristas que tienen que ver con la pregunta que usted me hizo. Sí, doctora Rosalía Arteaga, Roberto Reyes le saluda, yendo a la par con la pregunta de nuestro compañero Rodi Vélez Aveiga. Sí, porque Ronnie es un hombre como que no cae sí, Roberto. A la fonética. Sí, doctora, Roberto Reyes le saluda, le reitero. Hablaba de la ética, de la cívica, sí, también compartía con nuestro compañero sobre los ministros que decía y quienes asumen, ¿no? Con experiencia o sin experiencia, de acuerdo a la edad, de acuerdo a también que están generando estas funciones en el Estado.
Pero hay otra cosa que podríamos también agregar o preguntarles de su perspectiva. La falta también de establecimientos educativos que vayan a la par justamente con el crecimiento tecnológico, o más allá ir a las entrañas de la zona rural donde se han cerrado muchas escuelas y no hay justamente en un periodo presidencial también se crearon escuelas del milenio, pero luego han quedado abandonadas. También no hay justamente las infraestructuras adecuadas, ahora que no hay, incluso tampoco se eliminaron los conserjes, los delincuentes van y entonces las escuelas son objeto también de visita de los amigos de los ajenos. Roberto, son temas importantes los que usted cita. Recuerde que las escuelas rurales unidocentes, muchas fueron cerradas en aquel gobierno de mala recordación. Yo creo que mucho de lo que estamos viviendo ahora es fruto de lo que pasaron en esos 10 años de un gobierno en el que lo único que había era el culto personal, obras faraónicas como las escuelas del milenio que casi antes de ser inauguradas ya estaban con problemas de estructura. Usted recordará cómo estas escuelas se deterioraron rápidamente y además le debo decir algo, y esto es mi concepción personal, yo no soy amiga de las construcciones faraónicas ni tampoco de esas escuelas gigantescas en donde el director de la escuela, el rector, el director de la unidad educativa ni siquiera conoce a los estudiantes. Yo prefiero esas escuelas más pequeñas en donde no solamente conoce a los estudiantes sino también a los padres de familia, en donde hay una relación mucho más directa. Vea usted que el tema del microtráfico y todo se aumentó, porque además se permitió la tenencia de sustancias como drogas en manos de las personas que aparentemente eran consumidores, y lo que se aumentó es el microtráfico, que entró a las escuelas, que entró a los colegios, en donde van captando a estos niños y jóvenes que ven ese como el único horizonte, que no tienen otras expectativas de vida. Entonces, vea qué grave es esto. La infraestructura es importante, pero yo no le doy el número uno de importancia. El número uno de importancia lo tiene la capacitación de los docentes. Allá deben dedicarse los esfuerzos. Y cuando usted tiene un buen director de escuela, consigue muchas de las cosas que aparentemente ni siquiera el Estado les da. Entonces, hay que hacer un análisis. Fueron positivas las escuelas del milenio, que además se dice que muchas de ellas fueron construidas con sobreprecio, en donde hubo corrupción. Fueron positivas estas macroescuelas en donde no hay ese relacionamiento entre los maestros y los directivos, porque son mastodontes paquidérmicos enormes, muy difíciles de manejar. Cómo funcionaban las escuelitas. Acuérdense que las escuelas unidocentes inclusive, y hay que ver una cosa, porque a veces sataniza el unidocente, pero el unidocente hay hasta en Estados Unidos. Hay también escuelas unidocentes en Europa. ¿Por qué? Porque no hay suficiente número de estudiantes. Entonces, esas escuelitas en la ruralidad eran el centro de la comunidad. Allí se reunía la gente muchas veces en esos locales que luego en aquel régimen del Correato fueron abandonados, y muchos niños dejaron de ir a clases porque tenían que caminar enormes distancias, porque no hay aquellos buses escolares que se pregonó que iban a existir. Vea usted entonces sus transportes escolares. Entonces hay mucho de qué hablar. Respecto al tema de quienes ocupan la cartera de educación, muchas veces se pone no solamente jóvenes, sino se pone tecnócratas, gente que no ha estado en las aulas de clase. Entiendo yo que la actual ministra, pues sí, ha sido profesora y es una experta en educación, y tenemos expectativas en que haga una buena gestión. Doctora, usted tocó también otro tema que es bastante extenso y nos tomaría todo el día dialogar, la deserción educativa actualmente en el país es abismal y también entristece. Muchos niños, como lo mencionaban, en la zona rural han dejado de asistir a clases, especialmente en el régimen costa, donde por temas de seguridad, por temas económicos, incluso los padres han decidido no enviar a sus niños. Hay un grito, y esto de manera desesperada, quizás no como profesional de la comunicación, sino más bien como ciudadana, que quizás el Ejecutivo debería girar el sistema actual para brindar más educación, porque necesitamos un país que no solo trabaje con medidas para combatir la delincuencia, sino también que trabaje para preparar mejor a nuestros docentes y tener mejores recursos que brindarles a nuestros niños. Y sobre Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo con usted.
Yo creo que la mejor inversión que se puede hacer es en educación y educación de calidad, lo vuelvo a repetir. El tema de la deserción es lamentable, se acentuó durante la pandemia y me preocupa además que más niñas que niños han dejado de asistir a clase porque muchas veces se privilegia el que estudie el niño y no la niña, dicen el niño con menos riesgos, etcétera. O la niña se queda ayudando en las tareas de la casa a la mamá. En fin, se perdió empleo femenino y se perdieron también espacios para la mujer en el ámbito de la educación. De que los gobiernos tienen que mirar a ese sector. Mire, yo soy una luchadora por la educación, empecé a dar clases desde que tenía 17 años, tuve una interrupción cuando estuve en la política, pero he retornado con fuerza ahora con Fundación Fidal, capacitamos a los maestros, premiamos a los mejores, hacemos aulas STEM, estamos trabajando intensamente en la capacitación de los jóvenes con la Escuela de Liderazgo, en fin, en todos los ámbitos de la educación. Y entonces estos temas a mí me apasionan y creo que es indispensable que todos los gobiernos, no solo uno, vuelvan su mirada a la educación, que tiene que ir de la mano con alimentación saludable. Por ejemplo, otro de los temas graves y por qué los niños no rinden en la escuela es porque no están bien alimentados. Esta preocupación por la alimentación de los niños, sobre todo los primeros 1000 días, hay que hacer que las mamás den de lactar, amamanten a sus niños. La leche materna es el mejor alimento, pero la mamá tiene que estar bien nutrida también. Y por otro lado, dejarse de dar papillas que son muchas veces alimentos que no son adecuados para los niños y darles cosas más saludables. Ahí vamos creando buenos hábitos. Por eso digo, una cosa va de la mano con la otra, porque niños que no están bien nutridos se duermen en clase, no rinden, no llegan a desarrollar sus capacidades y eso es gravísimo, tienen más enfermedades inclusive. Así es que educación y salud tienen que estar en la mira fundamental, en la primera línea de todos los gobiernos y desafortunadamente no siempre los presupuestos son los más adecuados, no siempre las personas que se ponen a liderar los procesos son las más adecuadas y además no existe continuidad. En educación no podemos cosechar al día siguiente, es como la siembra, ¿no? En Manabí hay muchos agricultores y me van a entender. Usted no puede sembrar un día y esperar a cosechar al día siguiente. Esto no puede darse. Usted tiene que esperar el proceso de que la semilla germine, de que sea abonada la tierra y luego de que vaya creciendo hasta poder dar sus frutos. Entonces pasa un tiempo, igual es en educación, y tenemos que ir abonando ese terreno, generando buenas políticas, capacitando a los docentes, dándoles además los recursos que se requieren, jerarquizando a la educación como el aspecto más importante para el desarrollo de un país. Doctora, escucharla es inspirarse. Usted habla sobre romper los techos de cristal y también el tema de la parte femenina, que aún hay niñas que están siendo bastante afectadas por las decisiones que se toman por parte de los padres por el simple hecho de ser del género. Y es motivante escucharlas. Ojalá podamos tener más mujeres como usted que estén dentro de los aspectos sociales tan importantes como es la educación y también impulsar estos proyectos y temas relacionados a los mismos. Ya ampliando un poco más, ¿cómo sería el trabajo o cómo debería ser actualmente el sistema educativo nacional para no cosechar mañana, pero sí poderlo cosechar dentro de 5 años, donde no se incremente el IVA para tomar o combatir la delincuencia, pero sí para mejorar la calidad, no la cantidad de unidades educativas, sino la calidad de las unidades educativas? Mire, vamos a soñar juntas, vamos a soñar en un país en donde hay presupuestos adecuados para la educación, en donde se capacite a los maestros. Yo insisto en eso porque finalmente usted puede tener políticas muy importantes y adecuadas a nivel del ministerio, dar indicaciones, pero finalmente todo eso tiene que concretarse en esa relación de los profesores con los niños y con los jóvenes, porque son los profesores los dueños de su hora de clase o de su tiempo de clase, y allí pues hay que tener profesores motivados y profesores capacitados. Y le decía soñar juntas, durante la pandemia yo había hecho algunas sugerencias al Ministerio de Educación que están todavía vigentes. Una, por ejemplo, tiene que ver con que precisamente hablando de tecnología y en tiempos de pandemia, pero también ahora de inseguridad o a veces de catástrofes naturales como inundaciones, etcétera, se necesita que los niños y los jóvenes estén conectados
al aula de clase a través de tecnología. Yo sugiero que sean las autoridades locales las que se preocupen de que dentro de la canasta básica de los ecuatorianos esté la tecnología, es decir, conectividad por un lado y por el otro lado el tener equipamiento, ¿no? Tener su computadora, su laptop, su iPad, que tenga la capacidad suficiente para conectarse a una clase, por ejemplo. El otro tema que tiene que ver es entre la relación entre las universidades y el Ministerio de Educación, porque actualmente nosotros vemos que hay aulas que tienen 40, 50 niños. Es difícil que un profesor esté pendiente de cada niño, pero ¿qué tal si se hace esa especie de conscripción universitaria en que los estudiantes de los últimos años de las universidades se transformen también en tutores, en mentores, en ayudantes de cátedra? De tal manera que si usted tiene 40 niños en un aula de clase, tenga 4 estudiantes universitarios, cada uno a cargo de 10 niños, que se preocupen no solamente de que mejoren matemáticas, porque a lo mejor ellos saben más matemáticas que el profesor, porque son estudiantes en la Universidad de Ingeniería o de Arquitectura, o son estudiantes de Medicina y saben más biología, etcétera. No solamente de eso, sino también de que haya un seguimiento de las tareas escolares, de que haya una preocupación por su parte emocional. ¿Qué pasa si esos niños dejan de asistir a clase porque están sufriendo bullying? El profesor no puede preocuparse por cada uno porque no le alcanza el tiempo. Si tiene 40 o 50 niños en su aula de clase, ya con 30 es difícil. Nosotras que somos mamás, es difícil a veces con un chiquito en la casa saber qué está haciendo todo el tiempo, saber qué es lo que le está afectando. Imagínese un maestro con tantos. Entonces, esa especie de conscripción cívica, de trabajar con la niñez, de preocuparse por su estado anímico y emocional sería muy importante. Y también involucrar en la empresa privada. Hay miles de equipos electrónicos que a veces se desechan en las empresas, en los bancos, en los supermercados, etcétera, porque ya no están actualizados, pero pueden servir muy bien para que un niño tenga una computadora en su casa, para que pueda conectarse, para que pueda tener un relacionamiento directo, porque nos enfrentamos durante la pandemia, por ejemplo, de que a veces en una casa de 5 personas había un solo celular, los papás necesitaban para trabajar y los niños para educarse. Entonces, allí se produjo gran deserción, gran desgaste de las familias y salió perjudicado el sistema educativo y por lo tanto el país. Por eso le dije, soñemos juntas, pensemos cómo podemos construir unas mejores realidades educativas con medidas que no son tan complicadas y que son relativamente fáciles de implementar. Doctora, es maravilloso escucharla, mi admiración y respeto hacia usted. Ya en la parte final de esta entrevista, ¿cuál es su percepción o su opinión sobre el Ejecutivo actualmente de todo lo que está gestionando? Mire, es difícil hacer una evaluación, primero porque es un gobierno de transición que le tocó heredar además situaciones muy complicadas, el tema de la violencia es una de ellas. No vamos a ahondar en los temas de la violencia, pero ustedes la viven en Manabí, porque esto se vive más en la costa ecuatoriana. A mí me preocupó, por ejemplo, cuando se sacó la base de Manta, que era de todas formas algo que ayudaba a frenar la delincuencia en las costas ecuatorianas. En fin, hay una serie de situaciones. Entonces, un gobierno que le tocó heredar situaciones de violencia, de escasez y casi vaciamiento de la caja fiscal, problemas de todo tipo, es muy difícil que salga triunfante. Hemos visto algunas medidas que podrían abonar a mejorar la situación en las cárceles, por ejemplo, el tema de tener esa consulta popular en que 9 preguntas tuvieron respuesta favorable, de alguna forma hace ver que el problema número 1 para los ecuatorianos es la seguridad. Ojalá, yo le deseo éxitos al actual gobierno y a todos los gobiernos en general, porque el éxito de un gobierno es el éxito del país. Sin duda alguna, así es, doctora. Y queremos despedirnos pues deseándole primero un excelente día y que siga con este camino y que en algún momento ese legado que usted ha dejado, que está dejando, y sea como un árbol productivo, ¿no? Que dé muchos y muchos frutos y que tengamos muchas Rosalías Arteaga para rato. Y también creo que me quisiera despedir con una última inquietud desde su punto de vista.
hablamos de violencia, hablamos de temas de educación, y hay algo también que está un poquito inquietante ahora con la política, y donde sí, está una mujer, ¿no? No somos de ninguna tendencia política, pero el caso de la vicepresidenta se aspira de que todos estos inconvenientes se superen para que Ecuador sea nombrado nacional e internacionalmente como un país donde hay cosas positivas. Y que las negativas, pues, como decimos en Manabí, los trapos sucios hay que lavarlos dentro de casa. Así es, definitivamente. Yo, como le decía, estoy alejada de la política prácticamente ya 30 años. Sigo activa en el periodismo porque sigo con un programa de televisión que ya tenemos 25 años, sigo escribiendo para periódicos, un programa de radio y sigo trabajando muchísimo en temas educativos, de defensa de la naturaleza, entre otros. Y sí, me preocupa la situación política, esa dicotomía que existe dentro de la figura del Ejecutivo, y aspiramos a que se solucionen de una manera respetuosa de la ley. Solamente esto quiero enfatizar, siempre hay que respetar la ley, porque cuando no hay respeto a la ley y a las instituciones es cuando campea todo el desorden que tenemos en el país. Doctora, muchísimas gracias por este espacio de entrevista. En nombre de quien les habla, Roberto Reyes, Rodi Vélez y Tanya Zambrano, ha sido un gusto poder dialogar con usted en esta mañana. Desearle que tenga excelente día. Muchas gracias y pronto estaremos por allá por Manabí. Buenos días con todos. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos.